Bueno, hermanos, bienvenidos esta noche a nuestra reunión de aquí de hoy, 18 de septiembre. Um, Como saben, hace unas semanas atrás iniciamos una serie de temas relacionados al Sermón del Monte, el famoso Sermón de Jesús que se encuentra en Mateo 5, 6, 7. En un momento hablamos de la oración del Padre Nuestro y cómo el Señor nos enseñaba a orar. Y la semana pasada empezamos una serie sobre las bienaventuranzas. La idea es poder ver el Sermón del Monte, pero en diferentes módulos, verlo por parte y ver qué el Señor tiene para nosotros. En esta noche quisiéramos hablar de la segunda bienaventuranza. Como hablábamos nuevamente, el viernes pasado empezamos con la primera. Y algo que yo quisiera recordar es, y pienso hacerlo mientras estemos viendo, ¿verdad?, todo el Sermón del Monte, Dios me ayude, es siempre volver al contexto de esta enseñanza. Hermanos, siempre que vayamos a estudiar la palabra de Dios, debemos ver el contexto de lo que estamos estudiando. ¿Por qué fue escrito? ¿A quién se le está hablando? ¿Cuál es la razón de lo que se está diciendo? Y un ejemplo de esto es justamente la bienaventuranza. Fíjense que en Mateo 5, el 1 al 2, empieza diciendo: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Aquí el Señor está hablando a sus discípulos. La bienaventuranza que vamos a ver hoy, vamos a estar viendo en los próximos días, es hablada a los discípulos de Jesús. Y esto es importante saberlo porque la bienaventuranza, como hemos dicho, no son cualidades que tienen naturales que tiene una persona, sino que son el producto de la gracia de Dios, del Espíritu Santo de Dios obrando en la vida de los creyentes. Nada de esto es naturaleza humana. Entonces es importante recordar esto, hermanos. Entonces, Jesús le está enseñando las bienaventuranzas a sus discípulos y empieza diciendo en el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Recordamos, hermanos, y hablábamos la semana pasada, ¿cierto?, de que bienaventuranzas, la palabra bienaventurados en el original, en el griego, es makarios, que básicamente significa ser feliz. Pero hacíamos la aclaración de que esta no es la felicidad del mundo, la felicidad, ¿verdad?, relativa y pasajera de un sentir, sino que cuando hablamos de bienaventurados son personas que son felices en el sentido de que han sido aprobados por Dios, de que tienen paz con Dios, de que son benditas porque tienen la obra de Dios en su vida. Entonces debemos recordar eso, es felicidad, pero es una felicidad de aprobación de parte del Señor con sus hijos. Martin Lloyd-Jones decía en su comentario sobre el Sermón del Monte y sobre las bienaventuranzas, que la felicidad es el gran problema del género humano. Todo el mundo anhela la felicidad y es trágico ver en qué formas tratan de alcanzarlas las personas. Hermanos, seamos sinceros, todo el mundo, los creyentes, los no creyentes, estamos atrás de la felicidad. Y es doloroso, como dice Martin Lloyd-Jones, cómo muchas personas, ¿verdad?, la buscan. Y muchas personas lo que tratan de hacer es ir al máximo de la felicidad y huirle al dolor y los problemas de la vida. Yo quisiera usar dos ejemplos de dos canciones populares en su época, ahora mismo no, quizá no suenan tanto, pero que muestran cómo el mundo trata de encontrar la felicidad. Una de estas es la canción La vida es un carnaval, de la famosa cantante Celia Cruz, que ya falleció. Creo que la canción era de su último álbum antes de ella fallecer. Y fíjense esta palabra que Celia Cruz dice en su canción. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa. Yo entiendo la intención de la canción, es una intención de dar ánimo a la persona, de traer alegría, de olvidar la pena y dolor. Pero si somos sinceros, hermanos, sabemos que la vida no es solamente momentos malos. La vida es complicada, la vida tiene mucha maldad, hay mucha crueldad, hay mucho dolor, hay mucha tristeza.
Solamente pensar en la muerte de un ser querido, eso son cosas que casi inmanejables. Es como si hubiéramos sido creados para no morir, que realmente fuimos creados para no morir. Pero la muerte ha llegado por causa del pecado. Otra cosa que me llama la atención de esa canción de Celia Cruz, que ella dice, oye, la vida es así, pero hay que vivirla. Eso es lo que nos toca. Y la respuesta para ella, o para el escritor de la canción, sobre los momentos difíciles de dolor, es lo siguiente. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, que es más bello vivir cantando y las penas se van cantando. Nuevamente entiendo el objetivo de la canción de ánimo, pero ¿cuántos sabemos que eso no es una realidad? O sea, yo recuerdo en mi juventud, 14, 15, 16, 17 años, para mí la música, especialmente hablando de canto, era mi Dios, era mi ídolo. Ese fue el escape que yo encontré para todo el dolor de los divorcios de mis padres y todas las heridas que yo tenía y todos los complejos que yo tenía. Y al final no me taparon las heridas. Al final el pecado siguió, las heridas siguieron. ¿Cuántas personas yo conozco, verdad? Que igual, que le gusta mucho la música y han tratado de apagar todo su dolor en fiestas, en música, cantando, bailando. Pero al final sabemos que, y esa persona pueden testificar, que pueden olvidar por un rato las penas, pero no se van cantando. Siguen ahí. Otro cantante que viene a mi mente, y la verdad que es una canción que siempre que la oigo, me siento a escuchar las letras. Yo creo, hermanos, es mi convicción y puede que difiramos aquí sobre este punto. Pero yo creo que nosotros como cristianos tenemos que estar atentos a las voces del mundo. ¿Qué es lo que el mundo está creyendo? ¿Qué es lo que están cantándose? ¿Qué es lo que están escuchando? Yo necesito saber qué es lo que dicen esas canciones populares que están sonando, para yo poder saber cuáles son los clamores que el mundo está gritando, para entonces traer una respuesta bíblica. ¿Cuántas veces hemos hablado, verdad, de que los cristianos por muchos años hemos estado dando el mensaje, Cristo es la respuesta? Y totalmente de acuerdo. Pero hermano, cuando venimos con esa respuesta, debemos preguntarnos, ¿cuál es la pregunta? O sea, Cristo es la respuesta, pero ¿para qué? ¿Cuál es el clamor de esa persona que necesita escuchar que Cristo es la respuesta? Cristo es la respuesta, pero yo tengo que escuchar la pregunta de la persona que clama, que tiene el dolor en su vida, para poder conectar la realidad de que Cristo es la respuesta con el dolor y el clamor que hay en su corazón. Una canción que me pone mucho a pensar, como le decía, cuando la estoy escuchando, es la canción que Marc Anthony hizo muy famosa hace unos años atrás, llamada Vivir mi vida. Dice lo siguiente la canción: a veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si así es la vida y hay que vivirla? Fíjate que Marc Anthony en esta canción canta lo mismo que cantaba Celia Cruz. La vida es así, hay que vivirla. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la propuesta de esta canción a nuestro momento de dolor? Voy a reír, voy a bailar, vivir la vida, la. Voy a reír, voy a bailar, ¿para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Empieza a soñar, reír, siente y baila y goza, que la vida es una sola. Sigue siempre para adelante y no mires para atrás. Nuevamente yo he podido identificar el motivo detrás de la canción, de querer animar a una persona en dolor, pero al final de cuentas, por más que yo siente, baile y goce, por más que bebamos y vayamos a fiestas, eso puede apagar por unos minutos o unas horas el dolor que tengo, pero el dolor sigue ahí. Porque la fiesta se acaba, el baile se acaba, el gozo se acaba. Entonces, ¿por qué el mundo está así? ¿Por qué tenemos que admitir que hay tanto dolor y tristeza en el mundo? Y la respuesta es una sola palabra, es pecado. Mi pecado, a las demás personas en la sociedad, los pecados de las demás personas con otros y conmigo. Todo empezó con el pecado de Adán, Génesis 3. Dios establece que el hombre crea a Adán y Eva y que coman de todo árbol del huerto del Edén menos de ese, del bien y el mal que Dios había establecido. Adán desobedece, come del fruto. Y ese pecado dañó, ¿verdad?, toda la creación. Ese es el famoso concepto del pecado original. Todos, después de Adán, todos nacimos con ese pecado dentro de nosotros. Esa es la razón por la que, ¿cómo tú explicas que un bebé, ¿verdad?, o un niño bien pequeño de 1, 2, 3 años, tú lo ves con rabietas y con gritos y con exigencias? No solo de clamor de alimento, como que tú notas ese egoísmo. Es porque el pecado está en el corazón de todos nosotros. El pecado es la raíz de todos nuestros problemas. Ahora bien, como decíamos la semana pasada, la bienaventuranza que vimos la semana pasada es la que se encuentra, la primera, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu.
pues de ellos es el reino de los cielos. Y definíamos que una persona pobre en el espíritu es aquella que reconoce su pecado, reconoce que es pecador, reconoce que hay una bancarrota espiritual en su vida, reconoce que no hay manera que él pueda acercarse a Dios a no ser a través de Jesucristo. Hermano, qué lamentable es que hay tantas personas en las iglesias y fuera de las iglesias que piensan que pueden con su justicia obtener una cita con Dios, encontrarse con Dios, ser meritorios del amor y la bendición y la presencia de Dios. Cuando la Biblia dice claramente que ninguno de nosotros es meritorio de eso. Ser pobre en espíritu es yo reconocer mi bancarrota espiritual. De hecho, como hemos hablado en el pasado, por eso es que la cruz de Cristo es una ofensa para tanta gente. Porque hay gente que piensa que puede lograr, por su propio actuar, ganarse los méritos delante de Dios. Y la cruz es el mensaje, es que tú y yo no podemos. La única forma de acercarse a Dios Padre es a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y fue a través de su vida, de la muerte en la cruz y de la resurrección de Dios Padre sobre Jesús, que hoy tenemos acceso a Dios. Entonces, una persona pobre en espíritu es aquella que reconoce su bancarrota espiritual. Y es por esta razón que esas personas, los que son pobres en espíritu, son aquellos que tienen el reino de los cielos. Porque han reconocido su necesidad, la crisis que hay en su vida y que solamente Jesús los puede salvar. Y por lo tanto, heredan el reino de Dios. Solamente aquel que reconoce su pobreza espiritual y su necesidad de Cristo puede entrar al reino de Dios. Ahora, la segunda bienaventuranza, que es la que vamos a ver esta noche, es la consecuencia lógica de la primera. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Aquí no hablamos de bienaventurados los que lloran, el que perdió el ser querido, el que está sufriendo dolor, rechazo, lo traicionó su mejor amigo, su esposo. No. Las bienaventuranzas son un tema totalmente espiritual. Sobre esto, Martin Lloyd-Jones dice, al igual que la pobreza de espíritu no era algo material, económico, sino esencialmente espiritual. También en este caso estamos frente a algo completamente espiritual que no tiene ninguna relación con nuestra vida natural en este mundo. Todas estas bienaventuranzas se refieren a una condición espiritual y a una actitud espiritual. Una cosa, hermanos, es ser pobres espiritualmente y reconocerlo así, y otra es lamentarse y llorar por ello. Entonces, cuando me hallo frente a Dios y a su santidad y contemplo la vida que he de vivir, me veo a mí mismo, mi incapacidad y desesperanza totales. Entonces descubro lo que soy espiritualmente y esto me hace llorar. Esa es la persona a la que la Biblia dice que Jesús decía, bienaventurado los que lloran. Aquel que ha reconocido no solamente su pobreza espiritual, sino que hay dolor y llora en su corazón por su realidad, por la condición que acaba de reconocer. En su comentario o en sus sermones sobre el Sermón del Monte, Ken Hughes dice lo siguiente: nadie que no haya llorado por sus pecados es un verdadero cristiano. Y hermano, no estamos hablando de lágrimas de cocodrilo, no estamos hablando de ese llorar por la consecuencia de mi pecado, porque me encontraron pecando, porque estoy sufriendo ahora esa consecuencia de mi pecado. No. Y sabemos lo que es ese dolor. Lo que hablamos es de ese dolor de tu saber que el pecado mora dentro de ti. Tú no estás llorando por la consecuencia del pecado, tú estás llorando por el pecado en sí, que tú estás viendo, que estás cometiendo y que está dentro de tu corazón. A veces hay personas que tienden a ver el pecado como el acto, ¿verdad? Lo que yo hice, y ciertamente ese es el pecado. Pero lo que tú y yo tenemos que ver es la raíz de ese acto. Esa motivación, no solamente lo que hice, la motivación que me llevó a pecar. No solamente yo cometo pecado, es que el pecado mora dentro de mí. Pablo decía, ¿verdad? En Romanos, miserable de mí. Hay algo en mí, hay un deseo en mí de yo querer hacer aquello que ya mi padre me dijo que es una ofensa contra él. Y eso es lo que nos duele. Y por eso es que lloramos, no por la consecuencia en sí, por dolorosas que sean, sino por ese deseo y esa inclinación que yo reconozco que está dentro de mí. Ahora, interesante porque si somos sinceros y vemos muchas iglesias de hoy en día, de las últimas décadas, notaremos que ya no hablamos tanto del pecado como lo que es. En algunas iglesias ni se menciona la palabra pecado, se habla más de fracaso. En otras iglesias se habla, o en otros círculos de cristianos se habla de una enfermedad, como si de alguna manera yo actúo en base a lo que yo viví o en base a una condición de una enfermedad
como si yo no fuera responsable moralmente de las decisiones que yo tomo. Yo hablaba con un joven de aquí esta semana que me decía, Pedro, yo le pido al Señor que me abra los ojos y me deje ver el pecado como lo que es, porque yo no lo veo tan grave como Dios lo ve. Y yo le decía, hermano, estamos los dos en la misma oración. O sea, a mí me pasa lo mismo. O sea, yo no veo, lamentablemente, el pecado tan grave como Dios lo ve. Y en mi oración también, Señor, déjame ver la gravedad del pecado. Yo me atrevo a decir, hermanos, que todo cristiano que ha existido en toda la historia de la humanidad ha pasado por momentos así, donde no reconoce la gravedad del pecado que hay en su corazón y que está cometiendo. David no lo vio, Salmo 51. Tuvo que ser confrontado. No vio la gravedad del crimen que había cometido. Adán y Eva fueron engañados por la serpiente. No vieron la gravedad de la ofensa. Todos nos encontramos en momentos, en etapas así en nuestra vida, donde no vemos el pecado y su gravedad. No es solamente que yo ofendí a mi amigo, a mi hermano, a mi esposa, que yo hablé mal, que dije una mentira, que robé. No es solamente eso, es que yo ofendí al Dios creador del universo, que es 3 veces santo, que es mi Padre al que yo pertenezco, que es mi Señor. Hemos perdido ese sentido de gravedad del pecado. John Stott menciona en su Sermón del Monte, en sus comentarios sobre el Sermón del Monte, temo que nosotros los cristianos evangélicos, por dar demasiada importancia a la gracia, en ocasiones damos demasiada poca importancia al pecado. No hay suficiente dolor por el pecado entre nosotros. Hace unos años atrás yo escuché por primera vez una definición de lo que es el pecado de Susana Wesley que me impactó y quisiera compartirla esta noche. John Wesley le pregunta a su mamá, el famoso evangelista de siglos atrás, mamá, ¿qué es el pecado? Y la mamá le contestó en su carta de junio 8 de 1725 la siguiente definición de pecado. Cualquier cosa que debilite tu razón, que afecte la amistad con tu conciencia, que oscurezca tu percepción de Dios o quite tu deleite en las cosas espirituales. En resumen, cualquier cosa que incremente la fuerza y la autoridad de tu carne sobre el espíritu, eso es pecado para ti, independientemente de cuán bueno parezca. Wow. A veces pensamos, hermano, de que porque, bueno, tú sabes, ver televisión no es pecado, puedo quedarme un rato más tarde en la noche yo solo. Trabajar horas más tarde tampoco es pecaminoso. Ciertas libertades que nos damos, ¿verdad? Cierta música que yo estoy escuchando y estoy constantemente llenando mi mente de eso. Cuando viene a ver, ¿no? Estamos viendo cosas que per se no son pecaminosas en ella misma, pero que nos pueden llevar a pecar, porque lo que están haciendo es alimentando más nuestra carne que el espíritu. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos aprovechando bien el tiempo, hermanos? Tenemos este concepto falso en nuestra mente, que lo único que tienen que prepararse en la iglesia y aprender más teología y ser más santos son los líderes y los pastores. Cuando eso no está en la Biblia. Todos estamos llamados a una vida de consagración al Señor. Ese concepto de separación de líderes, laicado, sagrado, secular, que viene del catolicismo romano del siglo XII, eso no es bíblico. Tú y yo tenemos un compromiso delante de nuestro Padre de vivir una vida santa que le agrade a Él. Tú y yo tenemos el compromiso de alimentar el espíritu, de hacer morir la carne diariamente. Tú y yo tenemos el compromiso de sumergirnos en material teológico que nos ayude a renovar nuestra mente, a ir desvistiéndonos de ese viejo hombre con todos sus hábitos pecaminosos. Tú y yo tenemos un llamado de consagrarnos al Señor, de alimentar nuestra alma. Hermano, nuestra consagración no es simplemente decir, Señor, yo me consagro a ti y llorar reconociendo eso. Es un acto que conlleva un acto de horas, diariamente. No solamente esa oración de arrepentimiento y confesión de que Señor soy tuyo, es como los actos de mi vida, cada hora, cada día, cada segundo, donde yo me consagro y tú te consagras delante del Señor. Así que cualquier cosa que nosotros tengamos que no parezca pecado, pero lo que está haciendo es debilitando el trabajo del Espíritu en mi vida o alimentando mala carne, es algo que es pecado, porque me está separando de los propósitos que Dios tiene para mí. Lo más triste de la vida no es un corazón entristecido, sino un corazón incapaz de afligirse por el pecado, porque el mismo se encuentra sin gracia. Sin pobreza de espíritu nadie entra al reino de Dios. Del mismo modo, sin su contraparte emocional, dolor por el pecado, nadie recibe el consuelo del perdón
y la salvación. Yo recuerdo que hace semanas atrás hablábamos de un tema de arrepentimiento y yo mencionaba una cita famosa de Martín Lutero. De hecho, es una de sus 95 tesis, la primera, cuando él lo pegó, ¿verdad? En la iglesia, en la puerta de la iglesia. Y es la siguiente, dice esto Martín Lutero. Cuando nuestro Señor y amo Jesucristo dijo, arrepiéntete, quiso decir que toda la vida cristiana debería ser una vida de arrepentimiento. Hermanos, fíjense que la bienaventuranza no dice, bienaventurados los que lloraron, porque serán consolados. No, bienaventurados los que lloran. Tiene que ver un verbo continuo. Eso sigue en nuestra vida. Tú y yo vamos a seguir llorando hasta ese día que nos encontremos en gloria con Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir pecando. Vamos a seguir encontrando la realidad de que sigo metiendo la pata, de que sigo con una inclinación pecaminosa. El arrepentimiento es algo continuo. El llorar por el dolor, por mi realidad de lo que encuentro en mi corazón es algo continuo. No pensemos, hermanos, que ya yo me convertí, ya le entregué mi vida a Cristo, ya. No, sí, soy justificado, ¿verdad? Ese día que he entregado mi vida a Cristo, que he nacido de nuevo, que he nacido de arriba, soy una nueva criatura, ya el pecado no tiene dominio sobre mí. Pero hay un hombre aquí con hábitos del pasado que va a inicia en ese momento un proceso de santificación progresiva, donde van quedando las cosas atrás, mis hábitos atrás, mi forma de pensar atrás. Y mientras voy renovando mi mente con la palabra de Dios, cada día me parezco más a Cristo por el poder del Espíritu Santo morando en mí. Y nos vamos a estar dando cuenta todavía de nuestras debilidades y faltas. Por lo tanto, recordemos que nuestra vida es una vida de continuo arrepentimiento y continuo dolor delante del Señor. Yo sé que ahora que estamos en el tema de la pandemia, uno piensa, wow, estamos esperando que aparezca la vacuna contra el COVID-19. Yo quisiera la vacuna que yo quisiera realmente, la vacuna contra el pecado, la vacuna que me quitara todo deseo de pecar, la vacuna que me quite ese corazón pecaminoso. Pero hermanos, lo que yo veo en la Biblia es que esa vacuna no existe. Cristo me salvó, rompió el poder del pecado sobre mí, pero todavía hay una naturaleza dentro de mí que yo debo mortificar cada día de mi vida con el poder del Espíritu Santo y obedecer a mi Señor y agradarle. Martin Lloyd Jones sigue diciendo sobre la persona que llora por el dolor del pecado. El verdadero cristiano es el que llora también por los pecados de otros. No se detiene en sí mismo, ve lo mismo en otros, le preocupa el estado de la sociedad y el estado del mundo. Y al leer los periódicos no se detiene en lo que ve ni simplemente expresa desagrado por ello, llora por ello. Porque los hombres viven de esta manera, llora por los pecados de los demás. En realidad va todavía más allá para llorar por el estado del mundo entero cuando ve la confusión moral, infelicidad y sufrimiento del género humano. Y cuando ve tantas guerras y rumores de guerra. Ve que todo el mundo vive en una condición insana e infeliz. Sabe todo esto, que todo esto se debe al pecado y llora por ello. El que llora es verdaderamente feliz, dice Cristo, y esta es la paradoja. ¿En qué sentido es feliz? Bien, llega a ser feliz en un sentido personal. El que verdaderamente llora por su estado y condición de pecado es el que se va a arrepentir, en realidad ya se está arrepintiendo. Ahora, yo quisiera hacer un pequeño comparativo, hermanos, sobre cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Y yo quisiera tomar dos pasajes de las Escrituras para mostrar cuál es la diferencia. Cuando una persona está sintiendo remordimiento por el pecado que cometió y cuando una persona está realmente arrepentida. Yo voy a tomar dos historias. Yo voy a tomar la historia de Judas, cuando Judas traiciona a Jesús por monedas de plata, cómo se sintió después. Y vamos a ver luego la historia de Pedro y cómo Pedro niega a Jesús y qué sucede después. En Mateo 27, empezamos leyendo el versículo 1 y recuerden lo siguiente, ¿verdad? Jesús, Judas, uno de los discípulos de Cristo, nadie percibía, ¿verdad?, que él era el hijo de perdición, como dice la Escritura. 3 años anduvo con Jesús. Era un discípulo de mucha confianza. Fíjense que él era el tesorero del grupo. Tú generalmente no le das la tesorería, sino a la persona de más confianza. Fíjense la confianza que había en él, tanto del Señor Jesús como de los demás discípulos. Judas traiciona a Jesús por una moneda de plata y miren lo que sucede después. Mateo 27, versículo 1. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador.
Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pensemos por un momento en esa escena. O sea, yo como que puedo identificarme con Judas. Yo imagino ese frío que él sintió por dentro al darse cuenta, y perdónenme la palabra, de la estupidez que hizo. Él entregó al maestro, él entregó a Jesús, él entregó a su líder. Se dio cuenta, es tan grande la realidad del error que él reconoce, que él devolvió las monedas. Si la intención de él era hacer dinero, y sabemos que era un hombre dado al dinero, porque luego vemos, ¿verdad? Vemos en los evangelios cómo ese hombre tesorero, ¿verdad? Entraba a la mano y tomaba lo que no le correspondía. Él reconoce el error, él reconoce la estupidez, la maldad de lo que ha hecho, devuelve las monedas. Y sigue diciendo el versículo 4, he pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Judas reconoció el mal que había hecho, sintió dolor por lo que había hecho, perdónenme nuevamente la palabra, se dio cuenta de la estupidez que hizo, devolvió las monedas. ¿Y qué hizo él? Con todo su dolor se marchó y se ahorcó. Saben, hermanos, algo interesante que es bueno notar aquí es que la Biblia había profetizado sobre este hijo de perdición. Había uno que iba a entregar a Jesús. Pero Judas sigue siendo moralmente responsable de la decisión que él tomó. En el día del juicio final, él no puede venir y decir, Señor, es que yo era el hijo de perdición. Porque él no puede culpar a Dios de pecado. Dios no es autor de pecado, Dios no tienta a nadie. La decisión de Judas cae sobre Judas. Él tomó una decisión moral entregando a Jesús y tomó otra decisión moral al quitarse la vida. Ahora, fíjense el otro ejemplo. Pedro, ¿verdad? El discípulo cantante, por así decirlo, el que siempre lo vemos acelerado en muchas cosas. Es un discípulo, ¿verdad?, de confianza del Señor también. De hecho, cuando el Señor Jesús anuncia de que lo van a perseguir, que lo van a matar, Pedro le dice, óyeme, Señor, yo estoy contigo hasta el final estoy contigo. Y Jesús le dice, Pedro, ¿verdad?, le profetiza que no habrá cantado el gallo cuando ya Pedro lo habrá negado 3 veces. Vamos a leer el texto, Mateo 26, empezando en el versículo 69. Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, yo no sé de qué tú me hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento, yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, a decir malas palabras, hermanos, para tratar de mostrar que su vocabulario era el del mundo. Yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Pedro sintió el dolor de haber pecado, de haber rechazado, haber negado a su Señor. El dolor de que ciertamente Jesús le profetizó que él iba a pecar de esa manera. El dolor de la estupidez que hizo. Pero cuando seguimos leyendo los evangelios y vemos el libro de los Hechos, Dios restauró a Pedro. Pedro se arrepintió. De hecho, este hombre Pedro, que en su debilidad negó a Jesús para que su vida no se viera tentada, es el mismo Pedro que en el libro de los Hechos reta a las autoridades gubernamentales y dice, yo no voy a dejar de hablar el mensaje de Jesucristo. Yo sé lo que vi, yo sé lo que él hizo. Este es el mismo Pedro que dice la tradición que cuando lo iban a crucificar para matarlo, él dijo que él no era digno de morir como su Señor y lo crucificaron de cabeza, es lo que dice la tradición. Fíjense cómo este hombre fue restaurado, recibió poder del Señor y se volvió un fiel testigo en el futuro. Pero miren la diferencia. Un hombre reconoció, tuvo remordimiento de lo que hizo Judas y simplemente se quitó la vida.
Pedro reconoció lo que hizo y hubo arrepentimiento y fue restaurado. Esa es la diferencia. Tú y yo podemos llorar de algo que hemos hecho, pero cuando viene a ver estamos llorando por remordimiento. Estamos llorando porque nos encontramos. Estamos llorando por la vergüenza. Pero cuando nos levantamos de ahí al otro día sigue nuestra vida igual. Yo recuerdo dos historias. Quisiera hacerla bien breve. Hace unos años atrás, no recuerdo el nombre de la persona, sé que era muy famoso en ese momento. En nuestro país hay una plaza que se llama Plaza La Bolera. Se llama así por un centro de boliche que hay. En la plaza hay 3 pisos y esos 3 pisos se comunican por una escalera electrónica, eléctrica, ¿verdad? Y una noche, esta historia son de 2 borrachos. Una noche, un señor que era muy dado a la bebida, un señor mayor, que acostumbraba a emborracharse y embriagarse hasta el punto, ¿verdad?, de perder el juicio. Un día estaba tan embriagado en la Plaza La Bolera que él perdió el equilibrio y bajó los 3 pisos de la escalera eléctrica dando vueltas. Imagínense una escalera de metal, esa que tiene, ¿verdad?, esas pullitas en cada piso. El tipo fue tan maltratado físicamente que su vida se vio en riesgo. Lo internaron por la condición. Tuvo un momento de perder la vida por esa embriaguez y esa pérdida de equilibrio. Aguanta esa historia ahí un momentico. Esa misma semana leía en la noticia de un señor que salía de una fiesta en nuestro país a las 5 de la mañana, todo embriagado, tomó su vehículo y en la avenida del Malecón de la ciudad de Santo Domingo, a toda velocidad se fue, perdió el control y desbarató su carro y su vida casi se pierde. ¿Por qué hago estas 2 historias? Porque los 2 hombres embriagados o que estuvieron embriagados en la situación que le pasó, tuvieron 2 respuestas diferentes. El primer hombre que casi pierde su vida cuando cayó en la escalera de la Plaza Arbolera, reconoció el error de su embriaguez y ese momento delante de su familia él decidió dejar la bebida para siempre. Y su familia decidió apoyarlo en ese proceso. Él se dio cuenta que su vida estaba en riesgo. El otro señor que por medio de por su embriaguez casi pierde la vida en un accidente de tránsito, también reconoció el error de lo que él hizo, salir embriagado a las 5 de la mañana y casi pierde su vida, por lo que él tomó una decisión, que él se iba a comprar un carro más grande, porque él no iba a dejar de beber, para que la próxima vez que él salga de madrugada borracho, asegurarse que él no se muera. 2 situaciones más o menos similares, 2 respuestas distintas. La pregunta que tenemos que hacernos es cuando tú y yo hemos pecado, lloramos por nuestro pecado, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Es un remordimiento? ¿Es un dolor porque me encontraron? ¿O es realmente un arrepentimiento de que yo quiero, reconozco, Señor, mi necesidad? Señor, cámbiame, yo amo el pecado, cámbiame. Mateo 5:3, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Cuando tú y yo hemos reconocido nuestra pobreza espiritual y entonces lloramos por la realidad que hay dentro de nosotros, entonces somos consolados. ¿Cómo somos consolados? Porque el perdón del Señor ha sido puesto disponible para nosotros. Martin Lloyd-Jones comenta lo siguiente: si no conocemos esto, no somos cristianos. Si somos cristianos, lo conocemos ese gozo de los pecados perdonados y del estar conscientes de ello. El gozo de la reconciliación, el gozo de saber que Dios nos acepta de nuevo cuando nos hemos apartado de Él. El gozo y contemplación de la gloria que nos espera, el gozo que procede de la expectación del estado eterno. El mundo de hoy no ofrece consuelo, ¿verdad? Pensamos nuevamente en las canciones que escuchábamos o que mencionaba al principio de Celia Cruz y Marc Anthony. El mundo de hoy no ofrece consuelo. Pero el cristiano que llora por el pecado y por el estado del mundo tiene este consuelo, el consuelo de la bendita esperanza de la gloria que llegará. Pablo decía en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Yo quisiera terminar esta enseñanza con una cita que quisiera que nos dejara reflexionando. Ken Hughes en su comentario del Sermón del Monte dice lo siguiente: el verdadero cristianismo se manifiesta en aquello por lo que lloramos y reímos. Muy a menudo nos reímos de las cosas por las que deberíamos llorar y lloramos por las cosas de las cuales deberíamos reír. En el fondo de nuestro corazón, ¿por qué estamos llorando? ¿De qué nos estamos riendo? Hermanos, recordemos que la vida es corta. En un abrir y cerrar de ojos te pasan 10 y 15 años. Si estás esperando, ¿verdad? No, es que llegará el momento en que yo voy a cambiar. El momento del cambio es ahora. Nuestro Señor nos recibe así como estamos. El problema no es
el pecado, y déjame hacer esta aclaración, el problema no es el pecado, el problema es que yo no me quiero arrepentir del pecado. Porque el pecado es un problema y tiene solución. Y la solución está en Cristo. El problema es que tú y yo no queremos arrepentirnos de nuestro pecado. Vengamos delante de nuestro Señor Jesucristo. Confesemos esos deseos que hay en nosotros. Confesemos que el pecado tiene una fuerza inmensa sobre nosotros. Y Él nos recibe, Él nos perdona y Él nos ayuda. ¿Saben qué, hermanos? El pecado, cuando hemos nacido de nuevo, no tiene dominio sobre nosotros ya. Una persona inconversa, una persona que no tiene al Señor, no puede controlar su condición. Se mantiene en sus hábitos. Quizás pueda superarlo por medio de terapia, pero por dentro sigue siendo la misma persona. Pero una persona nacida de nuevo es una persona que ya el Espíritu Santo de Dios mora en él. Y entonces cuando tú y yo pecamos, ya no es porque el pecado nos domina, no es porque, wow, qué fuerte está el pecado. Es que tú sabes que la tentación es muy grande, Pedro. Es que tú sabes que yo estaba, como yo me sentía, estaba en un momento de mucho dolor. No, no, no. Cuando tú y yo pecamos, se debe a que tú y yo tomamos una decisión moral. Una decisión de obedecer ese deseo, ese instinto que había, en vez de obedecer a nuestro Señor. Vengamos delante del Señor, confesemos nuestro pecado, lloremos delante de Él, de nuestra realidad. Lloremos de que somos insensatos, pecaminosos, pecadores, que seguimos de manera recurrente yendo a ese pecado y pidámosle al Señor que nos ayude a seguir adelante y serle fiel. Gracias, hermano, por su tiempo esta noche. Aquí termino la enseñanza y que Dios le bendiga.